memoria. De la provincia de Buenos Aires ya van más de 50 distritos. A ver, nosotros no venimos a ponernos en contra de nadie. Muchas veces nos dicen como que vayan y quéjense a los gremios, quéjense a los docentes. Nosotros somos padres, somos maestros, somos hermanos, somos tíos, no nos corresponde sentarnos ni enfrentarnos con nadie. A nosotros lo que humildemente tratamos de hacer es de hablar por los chicos, por el derecho de los chicos, por lo que nosotros vimos, por lo que vemos de nuestros hijos, de los de al lado. Primero nosotros sentimos una profunda soledad, la sentimos mucho tiempo, hasta que en enero se planteó el tema en agenda, creemos que tuvimos que ver en que eso se haya planteado. No nos citaban para ningún lado, golpeábamos puertas, algo estaba pasando y nosotros en la mano teníamos el plan jurisdiccional de regreso seguro a la vuelta a clase de la provincia de Buenos Aires y teníamos también toda la documentación del semáforo epidemiológico y lo leíamos y no nos cerraba. Entonces tratábamos de hacer placas para que la gente nos escuchara y se fue sumando, fuimos haciendo un trabajo finito, chiquito. Como somos papás de muchos lugares y todos profesionales, nos fuimos dividiendo, surgió naturalmente. Algunos se dedicaron más a la parte de abogacía, otros asesoran en educación. Nosotros acá en Mar del Plata tuvimos el apoyo o el asesoramiento en todo lo que es educativo de un profesor que realmente nos ha ayudado mucho, que es el profesor Luis Di Stefano, realmente nos ha ayudado con los caminos, los pasos que teníamos a seguir, porque estábamos a ciegas. Y ahora aprendimos, porque fuimos aprendiendo un poco. Creo que hay muchos papás que saben más que muchos colegas del sistema educativo, si bien no lo cerramos, no lo sabemos todo. Y bueno, le bajamos muchos papers, tenemos mucha información, nos la vamos distribuyendo, y nosotros pedimos solamente la presencialidad con todo lo que eso implica. Nosotros pensamos que el semáforo epidemiológico es sumamente injusto, creemos que no están dadas las condiciones, no se pueden empezar las clases en esas condiciones, hay anexos en el plan jurisdiccional que impiden que algunas escuelas puedan funcionar, las escuelas provinciales son las que están complicadas, no han casi tenido, o sea, en todo lo que la información que nos va llegando, con lo poco que podemos hacer, nos llega como que no, muchas le faltan insumos, le falta infraestructura, pero eso tampoco es algo que nos compete a nosotros como padres, sino que nosotros estimamos que son los funcionarios los que tienen que estar atrás de ese tema y no podemos seguir como estamos haciendo, tratando de estudiar números y ver si contagia o si no contagia. Nosotros lo que planteamos es poner el tema en debate, que se discuta, creemos que la presencialidad plena es completa, es probable, es posible, creemos en eso, creemos que es lo que necesitamos, que la educación es lo último que tiene que cerrar y lo primero que tiene que abrir. Nos han recibido concejales, nos han tratado muy bien, Marianela, Agustín, ellos nos han ayudado bastante, nos ha recibido el intendente, muy bien también, estamos muy agradecidos porque esos son espacios que nos ha costado conquistar y sabemos que tenemos un poco las manos atadas, entonces por eso ahora nuestro planteo mayor está en tratar de contarles a todos los que puedan hacer algo, que se juegan muchas más cosas que la educación, se juega la educación y se juega también la niñez, los que son profes, y acá hay profes, y están en escuelas de nivel y saben lo que son los chicos integrados o las personas con discapacidad saben, las escuelas que están en los cordones, en la más extrema pobreza, saben de qué estoy hablando, las escuelas funcionan como espacios pedagógicos, pero también como espacios de contención social, y eso quedó librado al azar durante un año. Hay un 40% de deserción escolar, no se sabe cómo van a volver esos chicos, hay que volver ya porque los estamos perdiendo. Nosotros, es verdad que la mayoría de los papás, no podemos mentir, venimos de lugares donde nuestros hijos van a escuelas privadas, y quizá en un principio el reclamo vino por ese lado, pero cuando empezamos a leer y cuando empezamos a ver y cuando empezamos a ver cómo está compuesto el sistema y todas las injusticias,
nos quedamos azorados y muchos de nosotros ya vinimos para quedarnos porque queremos ser parte de un cambio estructural que no puede no debatirse después que pase por lo menos esta pandemia. En educación especial no es posible la virtualidad, sencillamente no es posible. Estamos hablando de chicos muchas veces que tienen multidiscapacidad, chicos que les necesitan el contacto, chicos que están en la casa. Yo voy a tratar de no ir muy en profundidad a algunos temas que son ríspidos, pero para que se den una idea de lo que esos chicos están pasando, un par de cuestiones que se detectan en la escuela, y para que todos comprendamos que son más que números y que esos chicos están en las casas en esas condiciones. En el año 2019, en una escuela de acá de Mar del Plata, que no voy a decir el nombre, en una escuela especial, uno de los chicos con multidiscapacidad que usaba pañal, que no tiene comunicación oral, cuando las preceptoras lo fueron a cambiar y le cambiaron el pañal, tenía una manchita, la directora lo llevó al materno, el nene tenía sífilis, su hermana, que también tenía multidiscapacidad, tenía sífilis, su padrastro tenía sífilis. El nene quedó en el materno, yo no le pude seguir el rastro porque yo estaba de paso en la escuela, pero ese nene fue sacado por una maestra que detectó lo que estaba pasando, la directora intervino y ese nene fue sacado de un contexto de mucha vulnerabilidad. Una nena en el año 2019 también, su mamá la daba, la alquilaba, la rentaba o como quieran a una persona de 60 años, la nena tenía 12, yo estaba con ella, a mí me lo contó, no se lo contó al vecino, yo lo sé, dormía con él y con el hijo de él. Para que un chico hable hace falta formar un vínculo, hace falta estar, hace falta sentarse, un chico si no, no habla. Y para que pueda denunciar hace falta otro tanto de sentarse, otro tanto de escuchar para poder sacarlo. Se hizo una denuncia también, la hizo la directora, se le prohibió el acercamiento a esa persona, al noviecito de la nena, porque ella tenía un noviecito y él lo había amenazado. Ese noviecito, a su vez, que también iba a la escuela y que también tenía 12 años, vivía a la vuelta en un hogar, era de Balcarce, abusado por la mamá, lo habían sacado los médicos, lo habían alejado, estaba en la escuela especial. De esos casos, todos los que quieran, todos los días. Todos los que quieran y todos los días. Chicos que no pueden defenderse, y si no vamos a lo tan problemático, hablemos de los aprendizajes. Un chico con multidiscapacidad no puede prestar atención a un Zoom. Y en el plan jurisdiccional de vuelta a clases hay 7 renglones que los mencionan. 7 renglones en un documento de 72 hojas. Y dicen que las personas con discapacidad las incluyen como personas con enfermedades. Las ponen al mismo nivel, como si tener una discapacidad es de una ignorancia suprema poder asociar hoy la discapacidad a una enfermedad. Esa es la vuelta a clase que tienen pensada para ellos. Dicen que la modalidad va a decir cómo va a ser, no hay nada en concreto para ellos. No hay nada en concreto para ellos, no hay nada en concreto para los chicos que están en los cordones de pobreza. En el barrio de La Herradura, yo hace muchos años di apoyo escolar, los chicos venían babeando con las marcas de la baba en la tierra, y eso es lo que pasa. Esos chicos después van a la escuela y generalmente van a la escuela especial y no aprenden y se quedan ahí, se quedan en contextos muy vulnerables y de mucha pobreza. Yo lo que les pido para ir cerrando, porque es para pero el tema de la educación especial, como la educación rural, como todas las modalidades que no son tenidas en cuenta, sean llevadas a la mesa de los debates a donde sea que ustedes vayan, investiguen, busquen la manera. Y si hay un solo profesor en el mundo que pueda dar un Zoom a un chico con condición del espectro autista severo, por favor que venga, que yo le pago mi sueldo, se lo regalo, el de un año, si lo puede hacer. Que las docentes de nivel que tienen chicos integrados salgan a hablar. Los chicos integrados están en las escuelas, están metidos
están sin poder acceder a los conocimientos. Eso, no estamos hablando solamente de la educación desde un lugar superficial, estamos hablando de la educación desde todo punto de vista. Un chico que se pierde es un chico que no se recupera, y un aprendizaje que no se logra hoy es un aprendizaje perdido. Los chicos, para lograr un aprendizaje de 5 minutos, tardan 2 meses, 3 meses. Imagínense lo que pierden esos chicos si se les quita el derecho a ir a la escuela. Yo desde Padres Organizados, como se podrá ver, un poco más me dedico a lo que es la educación especial, porque es lo que a mí me gusta, es lo que yo hago, es lo que siento que sé, y quizás hablando de estos chicos, estemos hablando en realidad de todos los chicos, porque son todos los chicos. Nosotros pensamos que tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles para que esos chicos vuelvan a la presencialidad plena. Por favor, busquemos la manera. A los que están escuchando, por favor, golpeen puertas, acompáñennos. Nosotros los necesitamos, a todos los funcionarios, a todos los partidos, a todas las personas que instalen el debate, mientras nosotros sacamos cuentas y mostramos números y vemos lo que hacemos, y si las escuelas tienen esto y tienen lo otro, los chicos están muriendo de hambre, los están golpeando, no están aprendiendo, y son parte de la sociedad, son parte de nosotros. Tenemos que empezar a alzar la voz. Yo creo que me estoy pasando los 15 minutos, no sé, Majo, ¿me pasé? No, todavía no, creo que estás ahí nomás. Bueno, así que sí, no tengo mucho más que... no hay problema. Eso solo, que por favor que nos ayuden en este reclamo, que justo no estamos pidiendo nada del otro mundo, nosotros solos no podemos, no nos dedicamos a esto, no ejercemos política, necesitamos que metan este debate en todos los lugares donde puedan, por favor. Es todo lo que tengo para decir, y es en nombre de todos Padres Organizados. Mil gracias a todos por el espacio. Gracias a vos, Mónica. Muy interesante todo lo que dijiste. Bueno, seguimos con nuestro segundo orador, Sebastián Puglisi, secretario de Educación de la Municipalidad de General Pueyrredón. Todo tuyo, y bueno, yo te voy avisando cuando te están quedando poco tiempo, te aviso por chat. Gracias. Gracias. Nacho, ¿me dejás compartir 2 o 3 pantallitas que tengo? A ver si podemos. Así acompaño. Chito. A ver si ustedes pueden ver. ¿Están viendo eso o no? Hola. ¿Alguien me escucha? ¿No me escuchan? Sí me escuchan, pero ¿vieron la pantalla? No vieron la pantalla. Voy a intentarlo una vez más y si no, no importa. Compartir pantalla. Acá estamos. Compartir. Me parece que ahí sí, ¿cierto? Ahora sí. Eso, ahora sí. Bueno, muy bien. Bueno, ahí estamos entonces. Bueno, gracias. En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad de estar charlando con ustedes. Para mí es un gusto y seguramente les advierto, me oigan caer en lugares comunes, luego de tanto que se ha hablado en este tiempo, pero tengo que decir algunas cuestiones. En 2020 asistimos a la disrupción educativa, yo diría la más importante de la historia, porque afectó a 160 millones de estudiantes en más de 190 países. Y yo quiero sentar postura previa en estos minutos que me tomo. Yo estoy convencido que la escuela es el lugar donde se construye espacio de convivencia compartido. Y estoy convencido además que la vuelta a las clases presenciales debe ser una prioridad. Pero no solamente porque hay que ponerse al día con los contenidos curriculares, sino porque es en la escuela donde se garantiza el derecho a aprender, y es la escuela el lugar donde se socializa, y es la escuela el lugar que va a ayudar a los chicos y las chicas a salir de esa angustia por la que atravesaron en el 2020. Yo creo que ya no hay que discutir si hay que volver o no, hay que discutir cómo volver. Y déjenme decirles, además, que los docentes, las docentes, trabajaron mucho el año pasado, muchísimo, y que este año va a ser un año en el que nuevamente la docencia va a ser desafiada. Porque no va a ser fácil, no va a ser sencillo recuperar los conocimientos que no pudieron impartirse el año pasado. Porque miren, a mí me gusta mostrar esta imagen para representar el sentir de los docentes en 2020. Fue muy duro, fue muy duro.
Y los docentes, al menos en el sistema educativo municipal, que tengo la responsabilidad de conducir junto a un gran equipo, trabajaron, estuvieron, atendieron las necesidades. Pero claro, dentro de las posibilidades que la pandemia le dio a nuestros estudiantes. Y digo esto dentro de las posibilidades porque me toca trabajar en un sistema que atiende un sector de la población que habita en los barrios más alejados del centro de la ciudad y con muchas necesidades insatisfechas. Y yo me pregunto, ¿hay algo más injusto que el recorrido educativo de un chico, que la trayectoria educativa de un chico, de una chica, se ve afectada por la posibilidad de tener conectividad o no, computadora o no, o poder comprar datos en un celular? Yo digo, la verdad es tremendo. Y si bien la escuela debe redoblar esfuerzos para combatir las desigualdades, yo digo, la pandemia revalorizó el espacio escolar como garante de derechos fundamentales. Porque digo, si algo bueno pasó en la pandemia, es que las familias han podido acercarse, tal vez como nunca antes, a las complejidades de la profesión docente. Insisto, si tengo que rescatar algo de todo esto, es que se puso en agenda el tema de la educación. La gente lo puso en agenda. Creo que se redimensionó la función social de la escuela como espacio para aprender a vivir con otros, para establecer vínculos, pero también, y tristemente digo, nos dejó en evidencia la falta de inversión en infraestructura, recursos tecnológicos y en capacitación docente relativa a las TIC. Yo, miren, si me permiten, les muestro una imagen, les quiero contar el sistema municipal, cómo está integrado, cómo se forma. Ustedes saben que el municipio de Pueyrredón tiene 84 establecimientos educativos, que son gestionados por la Municipalidad de General Pueyrredón. A ver, para que se entienda, para la provincia, las escuelas municipales son escuelas privadas cuyo dueño temporariamente, digamos, es el intendente. Es decir, las escuelas de la provincia de Buenos Aires son públicas de gestión oficial, la Escuela 1, el Jardín 935, la Media 2, y escuelas públicas de gestión privada. Dentro de ese espacio de escuelas públicas de gestión privada entran las escuelas municipales. Este es un disparate que un día hablaremos un poco más en extenso cómo es que las escuelas públicas de gestión municipal están dentro del paquete de escuelas privadas, pero bueno, da para otra charla completa. Pero les quiero mostrar un poco el abanico. 84 escuelas, le dije, 33 jardines de infantes, 10 de ellos tienen comedor, 17 escuelas primarias, 20 secundarias, una de ellas es de educación técnica, 10 escuelas de formación profesional con 5 anexos y 4 instituciones de educación superior. Formación docente, Instituto Superior de Estudios Técnicos, Escuela de Danzas y Escuela de Artes Dramáticos. Unos 25.000 estudiantes y 2.800, 3.000 docentes. Ahí estamos fluctuando en ese número. Ahora, pese a esto, perdón, y me olvidaba de esto, además, esto que les conté es lo formal, y además con un paquete de educación no formal, con varios programas de políticas socioeducativas, y el más saliente, el más importante es el PEBA, capaz que alguno oyó hablar del PEBA, el Programa Educativo Barrial, con el que estamos en muchos barrios de la ciudad. Pero más allá de todo esto, Mar del Plata no es jurisdicción educativa. Son jurisdicción educativa cada una de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires participan en el Consejo Federal de Educación, que es el organismo que preside el ministro de Educación de la Nación y lo conforman todas las jurisdicciones educativas. Y yo quería aclarar esto, porque digo, más allá de esto, por supuesto que como municipio tenemos opinión, pero no somos jurisdicción educativa. No podemos decidir la vuelta o no por nosotros mismos. Sí esperamos directivas de la provincia, y son las que no están llegando, al menos por ahora. Y creo que más allá de la vuelta 2 días, 3 días, los 5, volver todo el horario, mediodía, que es lo que se preguntan las familias, y nos preguntamos todos, porque todavía no hay definición, creo que lo que la provincia, lo que no se está planteando, o si lo hace, no nos estamos enterando, es cómo volver a la presencialidad. Cómo acompañar a los docentes, a los estudiantes, a las familias en este proceso. ¿Qué cambios tiene que hacer la escuela en este nuevo contexto? Esto es lo que todavía no está. Creo que hay que poner mucha atención a la reunión que el día 12 de febrero van a tener los ministros de todas las provincias con el ministro Trota, insisto, en la reunión que conocemos como del Consejo Federal de Educación. Ahí se va a cocinar la continuidad del 2021.
Porque ahí es donde se decidió, en agosto del 2020, cómo seguía y cómo terminaba el año. Y creo que equivocadamente, porque la gente, las familias no tienen por qué saber la cuestión de jurisdicciones. Digo equivocadamente, la gente responsabilizó a los intendentes acerca del regreso o no a las clases presenciales. Y lo reitero porque cuando en diciembre mucha gente se enojó porque se volvió en grupos pequeños durante 90 minutos y solamente los chicos de los últimos años, de los sextos, recordémoslo, se enojó sin saber que eso se había resuelto en el Consejo Federal de Educación a fines de agosto. Porque la noticia fue, se vuelve a la presencialidad. Y era cierto, pero faltó leer la letra chica de ese regreso. Se volvía, sí, pero en grupo de no más de 10, al aire libre y para revincular desde lo social, no desde lo pedagógico. Yo, la verdad, creo que el impacto y las consecuencias de la pandemia van a perdurar, honestamente lo digo, durante años. Y no lo digo yo, lo dicen muchos especialistas, señalan que los estudiantes de grupos más vulnerables son los más castigados. Cada día que la escuela está cerrada es menos probable que los estudiantes con esas trayectorias interrumpidas vuelvan a estudiar. Y debemos entenderlo. Sin un acuerdo político y de recursos entre el presidente y los gobernadores que priorice el regreso a las aulas, creo que va a ser más parecido el 2021 al 2020 que al 2019. Por eso hay que sacar rápidamente a la educación de la grieta, rápidamente. Y es ahí donde percibimos la ausencia de liderazgo político. Parece ser, insisto, que la provincia estuvo anestesiada, paralizada todo este tiempo. Ahora en esta esperada vuelta, que también será parcial, las familias tendremos que poner lo nuestro. Sabemos, todos sabemos que en esta etapa que viene necesitamos de la responsabilidad individual para construir responsabilidad colectiva. Si me cuido y se cuidan, nos estamos cuidando entre todos. Porque algunos sectores, y esto créanme, van a estar esperando un solo caso en una escuela para hacer un escándalo. Y hay que estar preparados. Miren, hagan este análisis conmigo. Yo puedo estar equivocado, obviamente, pero tengo la sensación, y ayer mismo lo hablaba con Marcelo López, con el subsecretario de Educación del municipio, y lo charlamos en mi oficina. Si uno se corre un poco del centro de la escena y mira lo que está pasando, pareciera que todos levantamos la voz, todos gritamos nuestras posturas, nuestras verdades, pero nadie conversa. Y pareciera ser, al menos en nuestra provincia, que quienes toman decisiones educativas o bien desconocen lo que gobiernan, o en algunas oportunidades, cuando analizan las cuestiones y aciertan o algo sale bien, son invisibilizados porque ese ruido que hay no nos deja conversar. Pero en el medio hay 11 millones de chicos, chicas, adolescentes, adultos, familias, que esperan definiciones acerca de cómo sería volver a las aulas con el menor riesgo posible. Y yo tengo la obligación de ser sincero y debo decirlo, no hay pedagogías ni didácticas óptimas, ni hay escuelas 100% seguras. Si aceptamos esto, entonces podemos avanzar en la charla. Miren, en nuestro país tenemos un sistema educativo federalizado. Eso quiere decir que las responsabilidades del Estado Nacional y de los estados de cada provincia no son equivalentes. El Estado Nacional se reserva algunas funciones mínimas para establecer consensos generales, a través de ese Consejo Federal de Educación que les decía, pero son cada una de las provincias las que tienen que llevar adelante las políticas unificadas, las políticas educativas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que cada gestión provincial debe pensar sus propios esquemas de retorno, debe pensar sus propios esquemas de regreso en función del sistema y, en definitiva, la responsabilidad directa está en cada jurisdicción. Ahora bien, sabemos todos que la escuela garantiza el derecho social a la educación, es también un espacio de contención y también es un espacio de cuidado, como decía Mónica. Y esta última función, la del cuidado, la que quedó especialmente a la vista en la pandemia, es la que quedó más expuesta, porque los adultos necesitan ir a trabajar mientras sus hijos van a la escuela. Y esto se choca con la decisión que tomó el Consejo Federal. ¿Qué hizo el Consejo Federal en agosto? Simplificó la condición sanitaria con esquemas llamados semáforos. Mónica lo titulaba recién. Estos semáforos indican cuándo la presencialidad puede ser más segura, cuándo menos, combinando diferentes indicadores. La Sociedad Argentina de Pediatría también tiene
indicadores, que son la cantidad de casos nuevos por jurisdicción, cada 100.000 habitantes, en las últimas 2 semanas, la tasa de positividad de pruebas PCR, la capacidad por escuela de implementar estrategias de cuidado, digo, de tener barbijos, higiene personal, limpieza del edificio. El semáforo de la Sociedad Argentina de Pediatría tiene 5 escenarios, ¿no? Riesgo más bajo, riesgo medio, riesgo moderado. Pero el Consejo Federal de Educación, en agosto, armó su propio semáforo y dice que cada jurisdicción debería sopesar 3 indicadores. Niveles de transmisión según criterio del Ministerio de Salud, la razón entre los casos nuevos de las últimas 2 semanas y las 2 semanas anteriores, y el porcentaje de ocupación de camas en terapia intensiva. De cómo se combinan esos indicadores depende que se lo considere un escenario de bajo, de mediano o de alto riesgo. Y a esto se le tienen que sumar 9 requisitos mínimos más que cada jurisdicción debe cumplir para evaluar los esquemas de presencialidad. La verdad, un chino, complicadísimo. Y ahora va mi opinión. Yo digo, si el esquema de semáforos se pensara en lugar de jurisdicción, es decir, por provincia, se pensara por municipio, permitiría tomar decisiones más eficientes. Abrir escuelas plenamente donde hay bajo riesgo, armar escenario de grupos reducidos, alternar horarios. Podría hacerse una cosa distinta. Porque, insisto, lo dije recién, no hay que discutir si hay que volver o no. Hay que discutir cómo volver. Pero no se están pensando los temas importantes. Mira, a mí hay cosas que me siguen dando vuelta en la cabeza. Yo me pregunto, ¿qué licencias se van a contemplar para los docentes que tienen comorbilidad? Es decir, aquellos docentes con enfermedades preexistentes a la pandemia y que se van a poner en riesgo si vuelven a trabajar. ¿Cuántos docentes están en condiciones de ser exceptuados en la jurisdicción? ¿Los reemplazos se van a hacer a través de los sistemas previstos en el Estatuto del Docente? ¿Con qué recursos se cuenta para financiar todo esto? Digo, hay cosas elementales que no nos estamos preguntando, que la provincia no se está preguntando. ¿Cómo se va a articular la apertura de edificios escolares y el sistema de transporte? Porque acá hay otro gran nudo que tiene que ver con lo que pasa en las grandes ciudades. No es lo mismo Pila que Mar del Plata. El sistema educativo, miren, debe ser el rubro que más personas moviliza diariamente en el mundo. De manera que el desafío está puesto especialmente en el transporte público. Y esto es lo que no está pensando la provincia. Y yo me sigo preguntando, ¿se están pensando planes de acción en caso que se detecten casos de COVID en una escuela? ¿Y a partir de cuántos casos entonces se pone el aislamiento a un grupo entero? ¿A partir de cuántos casos tengo que cerrar la escuela? Estas son las cosas que tenemos que estar discutiendo, y no si volvemos o no. Porque está más que claro que hay que volver, pero hay que discutir estas cuestiones. Todas preguntas que creo no tienen respuesta. Yo voy terminando, no los quiero aburrir, pero miren, la escuela es el espacio natural en el que tienen que estar los chicos, las chicas, los adolescentes. Y también es el espacio natural de cocrianza, ¿no? Digo, donde las familias se encuentran la organización de sus tiempos. Hace casi 200 años que los sistemas educativos del mundo funcionan presencialmente. Hablamos de generaciones y de generaciones. Por lo tanto, me parece que lo que todos estamos necesitando rápidamente es volver a esa normalidad, es volver a eso que nos hace felices, que es estar en la escuela. Porque además es profundamente doloroso, y no suma ningún debate, que se acuse a los docentes de preferir esta locura global a trabajar como trabajamos toda la vida. Yo de ninguna manera voy a ponerme del lado de los que critican sin saber a los buenos maestros. Miren, y ahora sí termino. A mí me gusta hablar de educación inclusiva. Hace años que hablamos de educación inclusiva en el sistema educativo. ¿Y en qué consiste? Es claro. Consiste en formar grupos de estudiantes lo suficientemente semejantes entre sí como para que puedan comunicarse y participar de aprendizajes comunes, pero también lo suficientemente diferentes como para que puedan enriquecerse con sus diferencias. Y yo, ojo, lejos del mito de la clase homogénea, pero también lejos de la idea de que la clase es un montón de chicos de individualidades que se ignoran entre sí, creo que la clase inclusiva permite desarrollar proyectos comunes en los que pueden implicarse todos los chicos, las chicas. Y eso se logra con presencialidad. No tengo ninguna duda de esto. Bueno, me parece que estoy en el tiempo, ¿cierto?
Majo, ¿estoy en el tiempo? Esperen, porque como yo soy el operador, los tengo a todos atrapados bajo mi... Entonces lo que tengo que hacer, esperen, es... esperen que estoy en eso. A ver. Coluchina. Perfecto, Seba, gracias y disculpen, para que pueda compartir la pantalla. Perdón. Te puse el hospedador que me enseñó él unos minutitos antes cómo hacerlo, y hicimos macana y me quedé sin poder hacer hablar a nadie ni nada. Te paso la palabra, Majo. Vale, muchas gracias, Franco. Gracias, Sebastián. Muy claro todo lo expresado. Muchísimas gracias. Y bueno, vamos a dar por cierre a esta charla con los oradores. Y así que presento a Margarita Stolbizer, nuestra presidenta del GEN Nacional. Así que bueno, la palabra es toda tuya, Marga. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que es demasiado presuntuoso que yo haga un cierre después de todo lo que acabamos de escuchar. Lo primero que quiero es decir, obviamente, las felicitaciones y las gracias al GEN de Mar del Plata por organizar esta actividad. Primero, por poner esta cuestión en un debate de estas características, que me parece central, y lo otro, por supuesto, es por los invitados, el invitado y la invitada. Sinceramente, haber escuchado a Mónica y a Sebastián es un lujo, la claridad y sobre todo la experiencia, hablar como hablan ellos desde el saber, digamos, y los dos con una profundidad y un alcance que me parece que es la clave de lo que debe ser nuestra discusión, ¿no? Es mucho más que la presencialidad lo que tenemos que estar discutiendo, y me parece que los dos han hecho mucho hincapié en esto. Yo considero realmente muy importante, y por eso les insisto con mi reconocimiento por la actividad, que es escuchar justamente a estas personas, a quien, como en el caso de Sebastián, está en la gestión, y en el caso de Mónica, y obviamente que me parece que esto la pone a ella en un lugar importante para nosotros, que es la posibilidad de escucharlos, de escucharla a ella como representante de padres organizados, de las personas que han destinado su tiempo, sus conocimientos, sus esfuerzos para realmente poner en marcha un debate de estas características, sobre todo cuando esto no estaba en debate todavía y ellos empezaron a hacerlo organizadamente, a trascender. Así que, bueno, yo obviamente que me siento muy comprometida con esto. A Mónica desde ya le digo, te digo, Mónica, que tenés que contar con nosotros, con nuestro partido GEN, tanto en Mar del Plata como a nivel provincial y nacional, todo nuestro apoyo. Si hay algo que los partidos tienen que hacer, obviamente, es acompañar estas expresiones sociales que, como en el caso de ustedes, se están ocupando de temas y de cuestiones tan pero tan relevantes, ¿no? Yo no voy a hacer más que por ahí un raconto de algunas de las cosas que escuché y un enfoque particular, porque me parece muy, muy valioso, y tal vez pueda haber preguntas para que ellos contesten, obviamente, no yo. Me parece muy importante lo que han ubicado como centro del debate, que es que la discusión es mucho más que la presencialidad, ¿no? Lo dijo Sebastián de manera clarísima, que es cómo volver, ¿no? Yo diría que en este debate sumamente amplio es cómo estamos pensando hoy
la educación, sus espacios, sus modalidades, sus niveles, sus integrantes. Mónica fue obviamente tan específica y tan conmovedora sobre el tema de la educación especial, pero eso es una demostración de que tampoco se puede hablar o tratar la cuestión de la vuelta a las clases presenciales prescindiendo de las diferencias que existen en las distintas modalidades o en los distintos niveles. Por lo tanto, la discusión es mucho más profunda y hay que encontrar esos ámbitos sociales e institucionales desde donde discutirla, ¿no? También comparto, y voy a cerrar con esto, porque me parece que esto es lo importante, Sebastián decía algo que nosotros hemos planteado durante todo este tiempo y las actividades que tuvimos el año pasado, de qué manera la pandemia dejó al desnudo los conflictos que teníamos antes y profundizó esos conflictos fundamentalmente a la vista en materia educativa, que es la desigualdad, ¿no? Y esto es a lo que yo por supuesto me quiero referir. Lo importante, y Mónica dijo esto, es la educación en el centro de la gente, en el centro de la agenda pública, política, social. Ahora, también tenemos que reconocer que esto no ha sido así. Yo creo que esto, y da para una discusión mucho más profunda, es uno de los grandes problemas de la Argentina. Pasan los años, pasan los gobiernos, los distintos funcionarios, y la educación no aparece nunca como eje prioritario en esa agenda de la política. No lo está. Es la economía y una cantidad de cuestiones que están siempre por sobre eso. Lo hemos conversado muchas veces nosotros en el partido, aquellos que agitan en la problemática de la inseguridad, y está muy bien que así sea, y nunca se acuerdan de pensar de qué manera podríamos enfrentar estos graves conflictos con otro tipo de educación. Por lo tanto, siempre creo que lo importante, y a propósito de la pandemia y la presencialidad, la discusión tiene que ser una discusión de contenidos. La discusión de contenidos, que por supuesto se agrega necesariamente, tiene que ser complementaria de la discusión sobre la formación y la jerarquización de los docentes, la infraestructura y hoy la presencialidad. Pero centralmente la educación en la Argentina tiene que rediscutir los contenidos. Esto tal vez más específicamente sobre las cuestiones de los niveles primario y secundario, ¿no? Y algo a lo que yo me quería referir, pero que fue perfectamente abordado por Sebastián, es la escuela pensada como espacio de interacción, de formación y de interacción sociocultural. Es mucho más, sin perjuicio de la importancia y de la preponderancia que tiene el acceso al saber y al conocimiento a través de la escuela es mucho más que eso. La escuela es la posibilidad de un desarrollo, de una formación, de una interacción social. Por algo la escuela es, sin ninguna duda, y después de la familia o con la familia, el ámbito más importante de socialización de las personas. Y eso es lo que no hay que perder de vista, sobre todo hoy en este tiempo. Yo, obviamente, con la mirada desde la política, me veo también en la obligación de plantear nuestra posición crítica de lo que creemos ha sido el problema peor abordado por el gobierno durante la pandemia. Porque lo cierto es que trataron de estirar las cuestiones hasta que no pudieron más, hasta que los padres organizados, muchos docentes organizados también, la comunidad en general, un debate público a las diferencias en las jurisdicciones, pusieron el tema de la presencialidad, ya como lo dijeron ustedes, como un imperativo, una cuestión que ya está fuera de toda discusión, y entonces recién ahí estamos viendo que tenemos prácticamente asegurada, con obviamente toda la flexibilidad y las modalidades que tienen que ponerse en marcha, la vuelta presencial o la vuelta a las clases presenciales. Pero el gobierno trató muy mal esto, el gobierno fue a contramano del mundo. En el mundo la consigna es, la escuela es lo último que cierra y lo primero que abre. Y acá fue al revés, y yo me veo siempre en la obligación de decir, en un país como el nuestro, que tiene abiertos los bingos. En el conurbano, desde las 6 de la mañana hasta la 1 o 2 de la mañana siguiente, los bingos abiertos, cuando no lo están las escuelas. Entonces, creo que ha habido por parte del gobierno un muy mal tratamiento dentro de lo que ha sido la gestión de la pandemia. Creo que el peor problema abordado ha sido el de la educación, por supuesto.
Esto tiene que ver también, ¿no? Y por eso digo, desde la política yo hago esa crítica, yo siento que es un gobierno que encontró la comodidad de gestionar la pandemia. ¿Qué quiere decir esto? Y bueno, que atrás de la pandemia justificaban todo, desde las compras con sobreprecios hasta la no vuelta a las clases y una cantidad de cuestiones que les permitía ponerse en esa posición de comodidad. Bueno, estamos en pandemia, entonces parece que todo se justifica, y esto no es así, ahí es donde se vieron obviamente las problemáticas más complejas. Quiero ir, como les dije, a un tema que para mí es central cuando hablamos de la educación y de la escuela, cuál es el papel de la educación y de la escuela en función de esto en lo que coincidimos, que es la cuestión de la desigualdad, ¿no? El año pasado hicimos muchas charlas sobre educación, y yo me acuerdo una de las definiciones, no sé si fue Claudia Romero o quién, una de las definiciones fue el código postal o el lugar de nacimiento como predictor de destino, ¿no? De qué manera los niños están marcados por la desigualdad desde el lugar de nacimiento, desde las familias, y lo que se puso claramente al descubierto durante toda esta etapa de pandemia era las desiguales posibilidades de acceso de aquellos niños que no contaban con una familia, no solo con la cuestión de los implementos, de la infraestructura, de la tecnología, del acceso a Internet, sino fundamentalmente de una familia que pudiera o no acompañarlos en estos procesos, tanto desde el punto de vista pedagógico, como desde las cuestiones emocionales o socioemocionales también. Y ahí se marcó muchísimo la diferencia. Entonces, reconociendo que la escuela, el acceso a la educación, el acceso a una educación de calidad en todos los niveles es la herramienta más importante para luchar contra la desigualdad, la falta de la presencialidad profundizó sin ninguna duda esa desigualdad. Para Naciones Unidas la desigualdad es la brecha que existe, ¿no?, entre la población que posee el 20% de la renta, y de la renta más alta, y la población que está en el 20% más bajo. ¿Cuál es la importancia de todo esto? Bueno, esto es una variable que se considera para medir las posibilidades de desarrollo de las personas, ¿no? Y esto está relacionado con la cuestión de la esperanza de vida. Para tener en cuenta la esperanza de vida, hay otras cuestiones que también hay que tener en cuenta, que es la autovaloración, la necesidad de la autovaloración, la confianza, la autoestima, porque la falta de estas cuestiones afecta enormemente el bienestar de las personas y sus posibilidades de desarrollo. ¿Dónde encontramos entonces ese camino para la construcción de la valoración de la autoestima, pensada no en términos individuales, sino también, como marcó Sebastián, algo que me pareció muy importante, que era la construcción de lo común, la construcción de lo colectivo, ¿no? La escuela como ese lugar. Y me parece que estas son las cuestiones muy importantes. No quiero dejar de decir, porque esto es lo que me parece tan importante respecto de la escuela y estas cuestiones socioculturales, emocionales y demás. Mónica lo hizo con un ejemplo trágicamente realista, digamos, pero de qué manera la falta de la presencialidad de las escuelas, el contacto directo, humano, personal, digamos, no se puso también en evidencia, digamos, y en mayor crisis, las cuestiones relacionadas con la violencia doméstica, la violencia intrafamiliar, estas cosas de las que habló muy bien Mónica recién. Pero a eso agregamos las cuestiones de pobreza, el acceso a los comedores, la marginalidad, la maternidad adolescente, la salud mental, el tema de las drogas. Entonces, todas estas cuestiones son cosas que hay que tener en cuenta cuando tratamos estos temas. Como decía, la desigualdad afecta a los niños antes de entrar al sistema educativo formal. Y el sistema educativo formal lo que hace es brindarles una herramienta justamente en esa búsqueda de condiciones diferentes con relación a la igualdad. Se ha hablado muchísimo, me parece que a tener en cuenta también el tema de la movilidad social. ¿Qué es la movilidad social? Es el desplazamiento de las personas que por sus posibilidades de trabajo o de estudio logran mejores condiciones o ubicación social que las que tuvieron al nacer.
Entonces ese es el lugar donde se rompe ese predictor de destino que decíamos, del lugar de nacimiento, de la familia y demás, a través del acceso a la educación y a través de la educación a la movilidad social. En definitiva, de lo que se habla es de la igualdad de oportunidades. Y de la relación también, lo que hay que tener en cuenta, la relación entre la movilidad y la educación, está la inversión pública, está el papel del Estado, cómo el Estado juega en cada una de estas cuestiones. Para terminar, creo que lo importante siempre es, y me parece que el mensaje de los dos fue sumamente esperanzador, y eso me parece que es lo que nosotros tenemos que pensar en realidad. Creo siempre que es posible cambiar, que es posible hacer las cosas de una manera distinta, que es posible construir sociedades mejores, pero las sociedades mejores se construyen con más igualdad y, por supuesto, con mejor educación. Y esto pensado no simplemente en los accesos individuales, sino fundamentalmente, como se dijo, en la construcción de esas identidades colectivas. La política es la ética de lo colectivo, es la ética de la construcción de lo colectivo y de lo común. Y me parece que esto es lo que está en juego cuando discutimos estos temas. Así que muchísimas gracias a Mónica, a Sebastián, obviamente al GEN de Mar del Plata por haber organizado esta actividad. Muchísimas gracias, Marga. Bueno, agradezco también nuevamente a Mónica, a Sebastián. Y bueno, ahora, Franco, creo que no sé si hay preguntas como para que les vayas diciendo a los distintos oradores para contestar. Tengo una sola, en realidad son dos preguntas que hace acá Mariela Gómez, no tengo ninguna más, pero bien, se las leo. Dice, bueno, coincido plenamente con... ¿Te la leo? ¿Querés que te la lea? Digo, coincido plenamente con tu planteo, Sebastián, tengo dos consultas. ¿Trascendió algo de lo que se está discutiendo sobre los protocolos para el regreso a las escuelas de la provincia? Y dos, si la municipalidad, al margen de lo que la provincia y el Consejo Federal deliberen, están pensando en alternativas para las escuelas municipales. Muy bien. Franco, contesto entonces. A ver, dale, el protocolo tiene que ver con lo que todos conocemos. Distanciamiento, uso de barbijo, higiene personal. Después de eso se desprenden otras cuestiones. Estamos esperando que la provincia nos diga si van a ser 2 días de presencialidad o 3, porque eso modifica toda la estructura. Estamos esperando que la provincia nos diga si van a ser 4 horas, 5 o 2,5 o 90 minutos, porque eso modifica, hay que hacer una reingeniería. Ahora, desde la MUNI, que es desde donde yo puedo hablar, nosotros estamos listos para que nos digan, bueno, hay que arrancar. ¿Y qué quiere decir? Digo, nosotros hicimos desde nuestro lugar los deberes. Tenemos un termómetro por escuela, tenemos alcohol 70-30 en todas las instituciones, tenemos jabón líquido en los baños, toallas de papel. Digo, intentamos ser lo más prolijos que se puede siguiendo los protocolos. Ahora, no podemos cortarnos solos, querramos o no, porque yo, miren, estoy poniendo este ejemplo en estos días y algunos me están entendiendo con el ejemplo. Si Montenegro quisiera que vuelva al fútbol con público, no puede en el Minela tener fútbol con público porque tiene que esperar que la AFA y el gobierno nacional lo decidan. Bueno, algo parecido nos pasa con las escuelas. No somos autónomos. Lamentablemente, porque lo hubiéramos resuelto de otra manera, nos hubiéramos puesto a trabajar con tiempo. Nosotros estamos esperando, igual que todas las escuelas de la ciudad, estamos esperando directivas. De todas maneras, yo les decía, esta es nuestra opinión, nosotros creemos que hay que volver, estamos convencidos de ello, y el intendente Montenegro fue claro con nosotros ya cuando comenzó la pandemia. Pongamos en condiciones las escuelas, porque cuando volvamos tiene que estar mejor que cuando nos fuimos. Bueno, no hay más preguntas, por lo visto. Si alguien quiere hacer alguna pregunta más. Si no, agradecemos a los panelistas desde el Partido GEN y obviamente quedamos, como dijo Margarita, a disposición para lo que necesiten. Y bueno, será hasta la próxima charla. Muchísimas gracias, mucha claridad y la verdad es que nos vamos con mucho conocimiento que no teníamos. Muchísimas gracias. Exactamente. Gracias. Gracias a todos. Gracias a ustedes.
Adiós, Gracias. Sebastián, Mónica, hasta pronto. Chao, Margarita, Un abrazo Mónica. para ustedes. Un gusto, adiós. Gracias. Gracias Gracias a todos.